Antes que nada, pues quiero agradecerles a todos su presencia en este evento. Para nosotros es muy importante la asistencia de todos, en especial a nuestros invitados, a el doctor Eguíbar, maestra Esperanza Morales y Elsa Fuello. Muchísimas gracias por estar, Humberto Salazar. Para nosotros es un honor tenerlos acá y sobre todo pues agradecerles mucho el reconocimiento que hacen el trabajo que se desarrolla en nuestra facultad. Siempre nos han acompañado, siempre nos han apoyado y pues la verdad es algo que pues lo reconocemos y que también si crecemos es gracias al apoyo que siempre nos están dando. Es un motivo de mucho orgullo el que tengamos un evento relacionado con uno de los centros que se han desarrollado dentro de nuestra misma facultad, y ese es el Centro de Modelación Matemática, en donde el doctor Fraguela en esta ocasión pues nos hará un recuento de los logros y las perspectivas que se tienen sobre él. Entonces es una cosa pues muy importante a todos los integrantes de este centro que participan de una o de otra manera, ya sea como investigadores, docentes, como estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado. Se están formando también investigadores alrededor de él y pues entonces vamos a pedirle al doctor Eguíbar que nos dirija unas palabras, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Yo básicamente lo que quiero decir es que estoy aquí en representación del doctor Ignacio Martínez Laguna, que les manda un saludo. No pudo estar aquí por razones de agenda, está con el señor rector, el doctor Alfonso Esparza, en labores importantes para el proceso de internacionalización de la universidad con quizás la organización más importante de Iberoamérica, que es la UI, la Organización Universitaria Iberoamericana. Están trabajando con ellos en Canadá, en el congreso de esta asociación, pero me pidió que les mandara un saludo y los mejores parabienes. Yo me siento muy congratulado de estar hoy con ustedes y pues ver el desarrollo del trabajo que se está haciendo en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y en particular del centro que coordina el doctor Andrés Fraguela. Así que yo espero que sea muy productiva esta mañana, muy exitosa y que sobre todo los estudiantes jóvenes que veo pues encuentren una vía de motivación para incorporarse a los trabajos de este centro o de alguna de las otras áreas de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Y a mis compañeros, pues bienvenidos y esperemos, insisto, que sea muy productivo. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todos los que están aquí y muy en particular a todos los invitados, el doctor Ignacio Eguíbar, la maestra Esperanza Morales, la maestra Zafuello, el doctor Humberto Salazar, que quizás algunos de los estudiantes que hay aquí, a lo mejor alguno no los conoce a todos, pero son personalidades muy importantes en esta universidad y personas que han hecho posible, entre otras, que la universidad sea lo que es hoy en día. Pero en particular la invitación aquí fue porque han sido las personas que verdaderamente a lo largo de todos estos años han apoyado muy fuertemente estas ideas que han conducido a lo que hoy en día es lo que proponemos como el Centro Multidisciplinario de Modelación Matemática y Computacional de la UAP. Que es un centro, como bien decía la doctora Marta, un centro adscrito a la Facultad de Físico-Matemáticas, en el que faltan todavía ciertas cosas por hacer, falta mucho camino por recorrer, falta mucho por formalizar todavía. Ya el doctor Eguíbar me ha comentado que se está trabajando precisamente en el reglamento de investigación de la universidad, que dará cobijo precisamente a este tipo de centros y en general, me imagino, a toda la actividad de investigación de la universidad. O sea, todavía hay un camino que recorrer para verdaderamente, digamos, institucionalizar este centro, darle la debida cabida dentro de la institución en general. Entonces, miren, aunque aquí dice 2 años, realmente hay un pequeño error porque el centro está funcionando ya por designación del vicerrector, el doctor Ignacio Martínez Laguna, desde el 1 de enero del 2015.
y eso quiere decir que ya llevamos como 3 años y medio trabajando. Y durante esos 3 años hemos obtenido una serie de logros en el trabajo. Yo voy a hablar un poco de eso, pero no es el objetivo realmente fundamental, sino más bien hablar de la proyección de una serie de ideas importantes alrededor de este tipo de centro. Entonces, adelante, por favor. Adelante. Bien, lo primero quiero muy brevemente cómo surge el centro. CENMAC son las siglas de Centro Multidisciplinario de Modelación Matemática y Computacional. Surge a partir de la actividad que desarrolló durante mucho tiempo previo el Cuerpo Académico de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática, y como una verdadera necesidad de este nuevo paradigma de la docencia y la investigación en las instituciones de educación superior, que requieren ya pasar de la actividad unidisciplinar que es común en las carreras universitarias, no solo en México, sino en muchísimos países, a la actividad multi e interdisciplinaria para dar respuestas a problemas importantes que tiene la región, el país, y sin obviar el desarrollo científico necesario que esto conlleva. Este centro está adscrito a la Facultad de Físico-Matemáticas, como ya se había dicho, desde el 1 de enero del 2015, con la aprobación de la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrado. Y lo importante es que, además, este es el primer centro de investigación multidisciplinaria creado en la UAP, cuyo eje rector es la modelación matemática y computacional, y está formado y esta es la propuesta desde el inicio, porque ya hay un documento escrito sobre la composición del centro. Cuando se propuso la creación del centro, se redactó un documento que viene siendo como unos primeros estatutos, digamos, de la actividad del centro, y en ese documento se planteaba que hubieran investigadores de planta, que son profesores no solamente de la Facultad de Físico-Matemáticas, precisamente por el carácter multidisciplinario que tiene este centro, son profesores de las áreas de matemática, computación, física, ingeniería, electrónica, etcétera, y que ha sido reforzado este grupo por la llegada de cátedras CONACYT. En este momento nosotros tenemos un proyecto de cátedras CONACYT con 4 catedráticos y hemos tenido además una repatriación. También están los investigadores asociados, es otra categoría del centro que estamos proponiendo, y proponemos esto como un esquema de lo que podría ser precisamente el esquema de creación de centros de esta naturaleza. Investigadores asociados nacionales y extranjeros que también son matemáticos aplicados, biólogos, químicos, médicos, fisiólogos, entomólogos, veterinarios, ingenieros. Hay todo un listado de ellos que están hasta el momento definidos porque han sido las personas con las que estamos desarrollando trabajo de colaboración en proyectos multidisciplinarios, o personas con las que hemos ya tenido esta actividad de colaboración muy marcada en periodos anteriores. También, por otro lado, tenemos postdocs, estancias sabáticas, profesores invitados por periodos determinados, y estamos proponiendo una nueva categoría. Es lo que se propuso desde un inicio, fue lo que se le planteó al doctor Ignacio desde un inicio, crear la categoría para este tipo de centros de plazas flotantes. Y las plazas flotantes serían precisamente investigadores que se invitarían a trabajar por periodos determinados para cumplimentar una tarea específica de trabajo de investigación. Yo quiero decir que estos centros en principio se deberían formar, y es la idea de no alrededor de investigadores, sino alrededor de líneas de trabajo y proyectos de investigación. Entonces, esa es la idea de esto. Y por eso se habla ahora de plazas flotantes, aunque en definitiva podríamos pensar que todos somos flotantes ahí dependiendo del proyecto en el que se vaya a trabajar. O sea, un poquito más adelante lo quiero adelantar ahora porque el doctor Gíbar creo que tiene otras tareas y va a tener que retirarse en algún momento, que el objetivo de este centro no es ser un marco más
para reunir investigadores y realizar investigación. No se trata de eso. Se trata de crear un marco para trabajar de manera mancomunada, con objetivos comunes, en proyectos importantes que den un resultado concreto. Y el resultado concreto no son 100 artículos en revistas TOPS, no es solo eso. El resultado concreto es una respuesta concreta a una necesidad, es una respuesta concreta a un problema específico que demanda la región, demanda el país y que es necesario dar la respuesta, y dar la respuesta no como nosotros pensamos como científicos que debe ser la respuesta, sino la respuesta que se espera por parte de la gente que va a utilizar el resultado. Y eso es muy importante. Entonces, ese es el objetivo fundamental de esto, y por eso hay una característica fundamental de este centro que contradice un poco, y me estoy adelantando a cosas por que el doctor tiene que retirarse, pero creo que la característica fundamental, a diferencia de otros institutos de investigación, centros de investigación en otros lugares, es que nuestro interés no es solo tener 20 niveles 3 del SNI y que cada uno trabaje en lo que le interesa y cada uno haga lo que quiere y no se le puede decir nada porque son niveles 3 del SNI, sino que la gente que venga a colaborar en los proyectos específicos que estamos desarrollando, y eso no quiere decir que estos proyectos sean para toda la vida, no quiere decir que estos proyectos sean lo único que vamos a hacer. En la medida en que vayamos avanzando, se discutirán nuevas líneas, se discutirán nuevas necesidades, se tendrá que afiliar nuevos investigadores a cada uno de los proyectos, y esa es la idea central de lo que quiero transmitir, y es una idea que va un poquito no digo en contra ni contradice, pero un poquito diferente a la corriente normal de la investigación en el país, que depende mucho se basa mucho en el investigador, y en la capacidad del investigador, y hay investigadores magníficos en México, y yo creo que si se formaran grupos multidisciplinarios con estos investigadores, se podría lograr muchísimo más de lo que se está haciendo con la ciencia en México en este momento, muchísimo más. Y esa es la idea de esto, es empezar a fomentar esto dentro de la UAP, esa es la idea. Bien, entonces todavía nos faltan algunas personas con respecto a los proyectos que tenemos actualmente de completar la planta básica con cátedras con CONACYT y repatriaciones o retenciones. Y tenemos también esta opción de plaza flotante, que desde el punto de vista formal es muy conveniente porque no exige compromisos de la universidad con nuevos investigadores, sino sencillamente lo traes un tiempo, le pagas por eso, cumple su cometido y se va. ¿Está bien? Y seguimos el contacto con él. El tiempo que sea necesario que esté aquí, pues que esté acá. Bien, ¿qué resultamos, así muy a grosso modo, hemos obtenido en los años 2016 2016 y 2017 fundamentalmente, es lo que está reflejado aquí? Pues esto es el resultado del trabajo de nuestra actividad. Hemos dirigido 18 estudiantes de doctorado y 5 de maestría, no puse ahí los de licenciatura, que son bastantes, 25 artículos publicados en revistas arbitradas, 12 proyectos aceptados en las convocatorias de proyectos BIEP, 5 proyectos aceptados por el Laboratorio Nacional de Supercómputo, 2 proyectos enviados a la convocatoria de Ciencias Básicas de CONACYT pendientes de evaluación y un proyecto aceptado ya sin financiamiento por limitaciones de recursos por parte de CONACYT en la última convocatoria de Problemas Nacionales, que es un proyecto que se llama Propuesta de Algoritmos de Zonificación y Elaboración de Mapas de Riesgo con Movilidad para la Prevención, Detección y Control de Epidemias Transmitidas por Vectores. Es un proyecto que está dirigido al estudio de dengue, chikungunya y zika en todo el territorio nacional. Entonces, estancias de investigación hemos tenido, por ejemplo, 3 alumnos de doctorado en un instituto en INRIA, Bordeaux, en Francia, una alumna de doctorado en la Universidad del Valle en Santiago de Cali, Colombia, un alumno de doctorado en el National Institute of Education de Nanyang Technological University en Singapur y un investigador del centro en la Universidad Estatal de Arizona.
Hemos tenido también una serie de proyectos docentes dirigidos a la SEP, uno fundamental, aquí está la maestra Fuello, que es la líder de todo estos tipos de proyectos en la universidad. Es el proyecto PIFMA, que ella conoce muy bien y muchas de las personas que están aquí también. PIFMA son las siglas de Programa Integral para la Formación de Maestros y últimamente el proyecto de marcos de referencia lógico-matemáticas para el ingreso a la educación superior, que continúa además también. Ya más adelante veremos con quién se ha hecho este trabajo. Hemos participado en redes de investigación, la red temática PRODEP, somos líderes de una red que se llama Modelación Matemática y Computacional en Medicina y Dinámica Poblacional. Participamos en una red de CONACYT de modelación matemática y computacional. Tenemos 8 proyectos de colaboración con universidades y centros de investigación extranjeros y nos encargamos de la organización de estos workshops, del workshop de modelación matemática que se realizó estos días en 2016. El segundo workshop también. En general, el workshop de modelación matemática lo hacemos todos los años, ya es una actividad propia dentro de una cosa que se llama Escuela de Modelación dentro del centro. Seguimos. Las características, a esto era fundamentalmente lo que quería llegar, uno de los temas fundamentales a que quería llegar. ¿Cuáles son las características principales que se exige de la planta del centro? Y que esto debe ser, parte fundamental de los estatutos de un centro de esta naturaleza. Y es la parte con la que hace mucha falta apoyo de la institución para que las cosas sean de esta forma y no de otra. Primero, que haya un compromiso de la planta para trabajar en las líneas que están planteadas como priorizadas. En este momento tenemos 4. En un futuro podríamos tener más y alguna de esas ya podría dejar de ser una línea priorizada. Este es el requisito fundamental para ser considerado como investigador de planta y los asociados, postdoc, estancias sabáticas, invitados y plazas flotantes deben sumarse a la consecución de estos mismos objetivos. Como consecuencia, cada investigador de la planta deberá estar integrado a una o varias de las líneas priorizadas, puede estar en varias, con compromisos concretos en cada una de ellas. Y cuando digo compromisos concretos, es compromisos concretos con respecto al objetivo que hay en los proyectos de esa línea, lo cual no contradice el hecho de que algunos investigadores, o todos, puedan realizar algún otro tipo de investigación fundamental o aplicada con el objetivo de aumentar su producción científica, siempre que no afecte sus compromisos con el centro. No se trata de crear un marco más para que se haga investigación, sino que se refuercen las líneas priorizadas para conseguir los objetivos que se plantean. En la medida que se vayan cumpliendo los objetivos, se propondrá de forma justificada y se discutirá la inclusión de nuevas líneas. El avance en cada una de las líneas, así como las nuevas ideas para alcanzar los objetivos, deberán discutirse de manera abierta y colegiada en los seminarios de grupo y las conclusiones deberán exponerse en el seminario general del centro, que es un seminario que ha costado mucho trabajo durante mucho tiempo, ha tenido interrupciones y que ahora pretendemos tomar ya de una manera muy seria, muy definitiva, muy organizada, y este año va a ser de carácter interno dentro del centro. A partir de enero lo vamos a hacer ya de carácter general, con la idea de que participen personas no solo del resto de la facultad, sino de otras áreas de la universidad y con invitados, además, de otras, no solo del resto de la universidad, sino de otros centros de investigación e instituciones de educación superior del país. Entonces, y por último, aunque habrá un responsable y un grupo asociado a cada una, de hecho lo hay, de las líneas de trabajo, los proyectos no pertenecen al grupo de trabajo, sino pertenecen a todo el centro y por ello los resultados deben ser compartidos a toda la planta y discutidos con toda la planta. Eso es muy importante. Seguimos. ¿Por qué el centro gira alrededor de la matemática? Y aquí empiezo a hablar de cosas conceptuales que he repetido mucho, que lo repito en casi todas mis ponencias, pero que para mí es fundamental. Primero, el hecho de que la actividad de este centro gire alrededor de la matemática se debe al importante papel que juega hoy en día la matemática como instrumento fundamental para la modelación y análisis de sistemas complejos. Es un instrumento de trabajo. Bien, y por ser además un instrumento idóneo
para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático como elemento indispensable para lograr que en todos los niveles educativos se desarrollen las habilidades y competencias que coadyuven a formar generaciones capaces de crear e innovar, porque estas son las premisas fundamentales para el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Por aquí se podría hablar muchísimo del por qué es tan importante hacer énfasis en el desarrollo de la matemática, hacer énfasis en la educación matemática y hacer énfasis en la formación de los maestros de matemáticas desde los niveles más bajos, pero no me voy a meter en esto ahora, pues si no sería otra conferencia. Bien, continuamos. Quiero hablar ahora, esta es la parte que digo, que siempre trato de ver de qué manera lo incluyo en todas mis pláticas, y es el papel de la matemática, porque entender esto contextualiza el por qué se propone la creación de un centro como este. Papel de la matemática en la actualidad. Primero, la matemática es una ciencia, y como ciencia tiene una razón de ser, tiene un objetivo. Y como ciencia, la matemática se basa fundamentalmente, es muy diferente del resto de las ciencias. Hay filósofos de la ciencia que dicen que no es una ciencia porque no tiene un objeto de estudio concreto, un objeto de estudio material. Porque el objeto de estudio de la matemática fundamentalmente es la abstracción, se basa en la abstracción, y la abstracción es algo que conduce a estas dos cosas, conceptualización y axiomatización del tema de estudio. Conceptualizar, extraer lo fundamental del problema y axiomatizar cuáles son las características importantes de eso que se está estudiando, con el objetivo de tener resultados. Y eso se hace a través de varias formas de pensamiento muy específicos, y esto es muy importante. Y esas formas de pensamiento son tres. En la matemática hay tres formas de pensamiento. La primera es la inducción. Inducción es ir de lo particular a lo general. Pero hay una inducción que es la inducción matemática, que es muy diferente a lo que se llama inducción empírica, que es el método de extraer conclusiones en todas las ramas del conocimiento. La inducción empírica se basa en la observación, la experimentación y extraer análisis de datos y extraer conclusiones con un número finito de experimentos y observaciones. La inducción matemática requiere de un proceso límite de observaciones, vamos a decir así. Y es un proceso que tiene una justificación teórica detrás. Eso no quiere decir que en la matemática también no se use la inducción empírica, pero hay otro método que es la inducción matemática para extraer conclusiones. El resto es lo otro es la deducción, que es lo opuesto completamente, ir de lo general a lo particular. Y esto es característico de la matemática porque la matemática es una teoría, una ciencia axiomática, se basa en principios que son irrefutables una vez que se adoptan. Y si en base a esos principios uno demuestra resultados, esos resultados no hay que discutirlos más, ya esos resultados se cumplen. Y por lo tanto uno los puede aplicar. Y si las cosas no funcionan, es porque los modelos que utilizamos no son buenos o porque los principios no eran buenos y hay que cambiar las bases axiomáticas de la teoría. ¿Está claro? Entonces, eso es lo segundo. Y ese tercero es lo que se llama el razonamiento del absurdo, que no voy a entrar en detalles. En cada una de estas cosas hay explicaciones filosóficas muy profundas de cada una de estas formas de pensar. El segundo papel importante de la matemática en la actualidad es la matemática como fundamento teórico en muchas ramas de las ciencias y la ingeniería, y además como eje transversal en la educación superior en estas disciplinas. Debería ser eje transversal. A veces es muy ilógico que un estudiante de quinto año de ingeniería eléctrica esté estudiando las leyes de Maxwell y todavía no ha aprobado el cálculo 1, entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está estudiando de las leyes de Maxwell? No se entiende, ¿está claro? Entonces, debería ser un eje transversal que guiara en mucho el desarrollo teórico a lo largo de muchas carreras de ciencias e ingeniería. Tercero, la matemática como instrumento. Y en esto se basa, en este tercer punto es que se basa el papel que juega la matemática en un centro como el CENMAC. La matemática como instrumento para la modelación y análisis de sistemas y procesos complejos en todas las áreas del conocimiento. Hay que tener en cuenta que la modelación es el instrumento de trabajo por excelencia en todas las ciencias, pero la modelación matemática tiene características diferentes porque utiliza la abstracción matemática como mecanismo fundamental para construir los modelos, mientras que en otras ciencias modelar
es tratar de reconstruir aproximadamente un proceso o fenómeno real en condiciones artificiales. Entonces, y es muy diferente a lo que es la modelación matemática, aunque la modelación en otras ciencias también se apoya con la modelación matemática y entonces los resultados son muchísimo mejores. El cuarto es la matemática, y esto es muy importante, y este es otro de los puntos que sustenta la creación de un centro como el CENMAC, la matemática como instrumento para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Podríamos, a veces uno habla de pensamiento lógico matemático e intuitivamente piensa qué cosa es. El trabajo que hemos hecho sobre marcos de referencia de pensamiento lógico matemático para el ingreso a la educación superior, lo que trata es de definir concretamente qué significa pensamiento lógico matemático al nivel de la enseñanza básica y media superior. Entonces, la matemática como instrumento para el desarrollo del pensamiento lógico matemático que se requiere para promover la creatividad y la innovación, que son los ingredientes fundamentales para el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Y en base a estos dos últimos puntos, y sin olvidar los primeros, es que hemos propuesto la creación del centro. Mire, aquí es nada más un ejemplo de algunas de las cosas que tenemos en vistas. Por ejemplo, en uno de los temas, como vamos a ver ahora, de trabajo del centro es epidemiología matemática y ecología matemática y en general problemas relacionados con dinámica poblacional, modelación matemática relacionada con dinámica poblacional. Y hay una serie de problemas matemáticos que podrían estar aparentemente muy lejanos de eso, pero que la abstracción matemática permite tratarlos como temas de epidemiología. Y son cosas como esta, el burnout, no sé si alguno de ustedes habrá oído hablar de eso, es el problema del exceso, posiblemente Ibar sí conozca de este tipo de cosas, el estrés por exceso de bueno, y ustedes a lo mejor no lo ven, pero lo sienten, seguro. El estrés por exceso de trabajo y actividades de la sociedad actual, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, las adicciones, la corrupción y hasta la delincuencia y el crimen organizado se pueden tratar y se pueden modelar y se puede predecir su comportamiento con modelos de tipo epidemiológico. Bien, seguimos. ¿Qué cosa es la modelación en general? Y voy a hablar un poquito aquí porque hablamos de modelación, para explicar un poco qué es modelación en ciencias e ingeniería y qué es la modelación matemática. Modelación es la herramienta de trabajo por excelencia en todas las ramas del conocimiento que permite establecer correlaciones entre causa y efecto. Esa es la idea fundamental. Eso es modelar. Tratar de establecer correlaciones. Uno generalmente lo que observa son efectos y quiere determinar causas, qué es lo que lo origina y qué correlación hay entre la causa y el efecto. Bien, construyendo para ello versiones simplificadas o caricaturas de la realidad que reflejen de una manera aproximada el comportamiento de la misma. Generalmente, como resultado de la modelación en ciencias e ingeniería se obtienen datos que se requiere procesar y de cuyo procesamiento se extraen conclusiones, siguiendo una forma de razonamiento llamado inducción empírica. Bien, ese es el procedimiento en general. Dichas conclusiones se aceptan mientras no exista otro modelo del mismo problema, del que se extraigan otras conclusiones que contradigan las anteriores y por lo general, si la teoría es buena, esas contradicciones no eliminan la teoría anterior, sino sencillamente sirven para confirmar el rango de validez de las teorías anteriores y de las conclusiones anteriores. Es como la mecánica de Newton, la mecánica relativista y la mecánica cuántica. La mecánica de Newton está bien en el rango de validez para la que fue creada, pero no explica los problemas que ocurren a niveles, en dimensiones muy pequeñas ni a velocidades muy grandes. Hay que desarrollar otras teorías, esa es la idea. Seguimos. En el caso de los modelos matemáticos, se establecen las correlaciones entre causa y efecto igual, pero mediante el uso del lenguaje matemático. Ecuaciones, inecuaciones, etc. ¿Bien? Cuya validez se sustenta en teorías matemáticas, y eso es lo importante. Y las conclusiones que se obtienen son automáticamente válidas siempre y cuando se acepten las hipótesis de trabajo que fundamentan la teoría. Y entonces, a la vez que uno acepta las hipótesis de trabajo que parecen razonables, pues entonces uno empieza a obtener resultados y los resultados tienen toda la validez del mundo. Salvo que
la práctica contradiga los resultados obtenidos y entonces se procede a reajustar las hipótesis que dieron lugar al modelo y se reinicia el procedimiento con el nuevo modelo modificado. Lo importante es que una vez que uno tiene modelos, entonces puede hacer muchas cosas con ellos. No solo, como ocurre en muchas ramas del conocimiento, que cuando se tiene un modelo de algo se usa para calcular. Enseguida vamos a meterlo en una computadora y vamos a empezar a ver qué sale de ahí. Los modelos sirven para muchas cosas mejores que eso. Primero, sirven para identificar parámetros desconocidos que corresponden a lo que se llaman las relaciones constitutivas intrínsecas del medio que estoy estudiando, que son cosas que son imposibles de medir prácticamente, ¿bien? Porque surgen de consideraciones físicas en el estudio del problema. Y entonces, los métodos matemáticos permiten, una vez que se tienen los modelos con mediciones experimentales, determinar esos parámetros que no se pueden medir directamente. O sea, es una forma indirecta de obtener la información que hace falta para completar los modelos. Segundo, los modelos permiten, una vez que ya están completados, diseñar escenarios críticos, generalmente imposibles o muy costosos de reproducir en la realidad. Si uno quisiera ver cómo está la contaminación en el área de Ciudad Universitaria, comparándola con cómo estaría la contaminación si no existiera Ciudad Universitaria, ni modo que vayamos a hacer un experimento tirando todos los edificios y para empezar a poner estaciones de monitoreo a ver qué es lo que pasa. Entonces, esa es la idea, diseñar escenarios críticos. Tercero, obtener propiedades de objetos inalcanzables en el problema de estudio usando métodos no invasivos. Si uno tiene modelos de actividad eléctrica en la cabeza, incluyendo el cerebro, pues no necesita abrir el cráneo y estudiar, hacer mediciones directamente en el cerebro para ver qué actividad eléctrica está desarrollando el cerebro ante una tarea determinada. Entonces, a esto me refiero con esta parte de obtener propiedades de objetos inalcanzables. Establecer pronósticos y conjeturas, eso es otra cosa para la que sirven los modelos generales sobre el comportamiento del problema de estudio. Y por último, y muy importante, proponer estrategias para influir sobre el objeto de estudio controlando su comportamiento. De manera, utilizando sencillamente los modelos y hacer simulaciones de cómo se podría controlar, y controlar significa llevar a un sistema de un estado no deseado a un estado deseado. O sea, de una arritmia a que se controle la arritmia. Bien, esa es la idea. Seguimos. ¿Qué actividades se desarrollan en el centro? Se desarrollan actividades relacionadas con investigación multidisciplinaria sin obviar, y esto es muy importante, por eso dije que los 4 puntos que había dicho de el papel de la matemática hoy en día se tenían en cuenta en la propuesta del centro. Se desarrollan actividades relacionadas con investigación multidisciplinaria sin obviar la necesaria investigación matemática teórica en áreas relacionadas fundamentalmente, aunque no únicamente, con biología, medicina, epidemiología en este momento, y el desarrollo de programas de capacitación para profesores de matemática de la enseñanza básica y media superior, porque consideramos que esto es una tarea fundamental de los investigadores. O sea, ya muchos investigadores que han alcanzado un nivel de desarrollo muy alto piensan que ya están demasiado alejados de mundanal ruido y al contrario, esas son las personas que tienen que incidir en las cosas más básicas, porque son las que saben verdaderamente cómo hay que aprender para verdaderamente llegar a niveles altos en el desarrollo del conocimiento. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y como no podemos hacer esto con los estudiantes, los programas que estamos planteando nosotros son programas dirigidos a la capacitación de los maestros. Ese es el programa PIFMA específicamente. Segundo, ¿qué actividades se desarrollan? Se tienen convenios de colaboración formales establecidos con instituciones de Rusia, Estados Unidos, Cuba, España, Francia, Colombia, Ecuador y otros tantos con equipos de trabajo de diversas instituciones mexicanas, algunos en vías de formalización y en particular de la UAP. En la UAP colaboramos, se colabora con la Facultad de Psicología, se ha colaborado en algún tiempo con la Facultad de Biología, estamos colaborando actualmente con la Facultad de Medicina, con la Facultad de Computación, etc. Bien, tercero, la actividad de investigación del CENMAC está avalada por una cantidad importante de proyectos de investigación aprobados por convocatorias de la UAP, el Laboratorio Nacional de Supercómputo, el CONACYT, así como algunos proyectos internacionales que también hemos tenido con España. Bien. Seguimos. Se propone
y es otra de las tareas que se desarrollan en el centro. Está propuesto realizar asesorías a instituciones que lo requieran. Actualmente, por ejemplo, estamos empezando a desarrollar una asesoría a la Secretaría de Salud para diseñar la campaña de vacunación antirrábica en la ciudad de Puebla. El centro también, junto con el Cuerpo Académico de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática, soportan la actividad del posgrado en matemáticas de la FCFM en lo relativo al área de modelación matemática, produciendo egresados de maestría y doctorado con una sólida y variada formación teórica, numérica y computacional, y el entrenamiento necesario para poder integrarse a equipos de investigación multidisciplinarios, y esto es algo muy fundamental. Que reciben además, están viendo cómo hay que integrarse a un equipo, cómo se interactúa con un especialista de otra área, que es el que trae el problema verdaderamente. Y eso es una enseñanza muy importante. Tercero, tenemos un seminario de investigación del CEMAC, que les dije que ha fluctuado mucho, actualmente está en proceso de renovación y empezamos, de hecho, hoy sería como el primer seminario del centro, de alguna manera. Y comenzaríamos cada 3 semanas, ya están designados todas las personas que van a exponer de aquí a fin de año, y el año próximo continuaremos con el mismo, ya invitando al resto de la universidad. Lo otro que hacemos es el desarrollo de una escuela internacional de modelación matemática anual, en el marco de la cual se llevan a cabo talleres y conferencias. El workshop que realizamos se lleva a cabo dentro de esta escuela sobre los temas de investigación del centro y otros temas afines. Y por último, la participación en la coordinación de las actividades del CIMA, que es el Congreso Internacional de Matemática y sus aplicaciones de la facultad, del coloquio de modelación matemática que se celebra actualmente en Atrisco en el marco de la Feria de las Matemáticas dirigida a estudiantes de preparatoria. Esas son las actividades fundamentales. Seguimos. Temas principales de investigación son 4. Voy a hacer una breve descripción de los 4. El primero es modelación matemática y computacional en epidemiología y ecología. Estamos interesados en problemas de dinámica poblacional y en particular en este momento el estudio de la dinámica de propagación de enfermedades infecciosas, no infecciosas transmitidas por contagio y también por vectores. Fundamentalmente lo que estamos haciendo es enfermedades transmitidas por vectores y en particular enfermedades transmitidas por vectores del tipo Aedes aegypti, Aedes albopictus, que son los causantes de 4 o 5 enfermedades muy importantes: dengue, chikungunya, zika, mayaro y fiebre amarilla, y que han sido causa precisamente de muchos problemas y de muchos brotes a lo largo del país. Y lo que hacemos es estudiar efectos de la movilidad humana en este tipo de enfermedades, en la transmisión de este tipo de enfermedades a través de modelos metapoblacionales, y se proponen nuevos índices de riesgo basados en los modelos, que son índices que dan realmente muchísima más información que los índices tradicionales que maneja la Secretaría de Salud para decir que hay riesgo de dengue en tal zona. Bien. El objetivo a mediano plazo es diseñar una interfaz de software en base a los modelos que permita lo siguiente, y esto es precisamente a lo que me refería en un principio. Al tener un objetivo muy claro de hacia dónde vamos, y que la gente no diga: yo voy a escribí 4 artículos sobre los modelos de dengue, están publicados en las revistas top eso está perfecto, porque eso hay que hacerlo, pero además tener el compromiso de participar en un proyecto que tiene como resultado final una interfaz de software que tiene como objetivos lo siguiente: la adquisición, actualización y compartición, no sé si se dice así la palabra, pero fue la única que encontré, de datos biogeográficos, entomológicos, de presencia de diversos serotipos socioeconómicos, ambientales y de movilidad humana, y de criaderos de los mosquitos Aedes aegypti, movilidad de criaderos a gran escala, aegypti y albopictus a lo largo de todo el país. En todo esto hemos pensado ya, en todo esto se está trabajando, no es que es un sueño que tuvimos el otro día y que queremos hacer eso. Ya está claro por qué necesitamos hacer todo eso y cómo debemos hacerlo. Segundo, simular escenarios de riesgo epidemiológico y analizar sus posibles consecuencias. Eso es otra de las cosas que debe hacer esta plataforma, esta interfaz de software. Lo tercero es simular en tiempo real la evolución de epidemias transmitidas por los mosquitos
mosquitos Aedes aegypti y albopictus en todo el territorio nacional, predecir posibles brotes epidemiológicos y efectuar propuestas de estrategias de prevención y control de epidemias asociadas. En todos estos temas hemos tenido estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado. Recién se acaba de graduar una estudiante de doctorado que ha hecho un trabajo muy importante en todo esto. Actualmente tenemos otra estudiante de doctorado trabajando en esto. O sea, es un tema muy activo. ¿Seguimos? Y lo anterior se pretende que esté dirigido desde y hacia plataformas de instituciones públicas, tales como todas estas que están acá. Y con muchas de estas instituciones ya tenemos contactos concretos. Con otros no ha sido fácil establecer los contactos hasta el momento, pero tenemos, por ejemplo, con INECOL, con el CRIPS, con Senaprece, estamos ahora viendo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y queremos establecer el contacto con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud a través de los compañeros de la Facultad de Medicina con los que estamos colaborando en este proyecto. También vamos a necesitar información importante del Servicio Meteorológico Nacional, de CONAGUA y de CONAVIO, y la plataforma incluiría una gran base de datos relacionados con toda la información que vamos a obtener a partir de estos contactos, y eso está incluido precisamente en los proyectos que estamos desarrollando con el Laboratorio Nacional de Supercómputo y los proyectos que están propuestos a CONACYT. Seguimos. Colaboraciones que tenemos colaboraciones con todos estos de acá, no voy a hacer mucho detalle, pero por ejemplo, con el Laboratorio Nacional de Supercómputo, obviamente con la Facultad de Medicina de la UAP, con el Laboratorio de Entomología y Unidades de Bioensayo Estatal del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vectores de los Servicios de Salud de Veracruz, con la Dirección del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores de Senaprece, con la Red Ambiente y Sustentabilidad del Instituto de Ecología de Jalapa, que es un instituto CEP-CONACYT, y así, con una serie de... Y también en el extranjero, con el Departamento de Matemáticas Aplicadas de la Universidad Complutense de Madrid, con quienes participamos en un proyecto de epidemiología animal europeo, y hay un software desarrollado ya completo que va a ser utilizado en lo que nosotros estamos desarrollando. Seguimos. El segundo tema importante es la modelación matemática computacional en electroencefalografía y el sistema nervioso central. Y ahí se trata del análisis teórico y desarrollo de algoritmos numéricos para el estudio de problemas directos e inversos. No voy a meterme ahora en esto de explicar qué cosas son problemas directos y problemas inversos, pero problemas directos es como calcular algo si tengo un modelo, y problema inverso es que el modelo me sirva para determinar algo que no se puede calcular directamente, sino a partir de mediciones, ¿cómo se llama? Indirectas, de mediciones indirectas. O sea, mido el electro y cómo a partir de la información electroencefalográfica puedo determinar alguna información sobre la actividad del cerebro que está produciendo esa medición. Eso es un problema inverso. Bien, entonces el objetivo es modelar mecanismos generadores de cierto tipo de anomalías para posteriormente poder resolver problemas inversos que permitan identificar estos mecanismos a partir de información electroencefalográfica o tomográfica. Entre las aplicaciones que desarrollamos se encuentran todas estas de aquí: estudio de potenciales evocados para determinar zonas de actividad bioeléctrica a través de estímulos específicos, diagnóstico y detección de focos epilépticos ubicados tanto en volumen cerebral como en corteza cerebral, diagnóstico y detección de tumores cerebrales, implementación de métodos numéricos en sistemas FPGA, algoritmos de corrección de la señal de salida de los mecanorreceptores vestibulares para simular giros pasivos y diseño de prótesis vestibulares para corrección de la postura. Este es un trabajo que se realiza en colaboración con el Instituto de Fisiología de la UAP, una plataforma para el procesamiento digital y generación automática de señales EEG para validar los modelos matemáticos de fuentes y patologías, y otra plataforma para la captura y visualización de información EEG, SG, o sea, electrocardiográfica también, y de oxigenación, que permita establecer correlaciones entre estas tres cosas. Seguimos. Con la ayuda de estos resultados se pretende diseñar equipos de uso amigable que coadyuven al diagnóstico e investigación médica con aplicaciones terapéuticas, y las colaboraciones son con estas cuatro instituciones que aparecen aquí: el Instituto de Fisiología de la UAP, la Facultad de Psicología, el Laboratorio de Electrónica del Instituto Tecnológico Superior del Dorado en Sinaloa, y el Laboratorio de Software para Tecnologías de Realidad Virtual de la Universidad Lomonosov de Moscú. Seguimos. Otro tema
El tercer tema es la modelación matemática computacional, electrocardiología y el sistema cardiovascular. Y este es muy importante porque esta colaboración ha dado muchas ideas de cosas que deberíamos hacer nosotros también. Fíjense, aquí también es análisis teórico y desarrollo de algoritmos numéricos para estudio de problemas directos e inversos que aparecen en modelos matemáticos del sistema cardiovascular y de la actividad electromecánica en el corazón. Y el objetivo es modelar mecanismos generadores de cierto tipo de anomalías de la circulación sanguínea y de la actividad arrítmica en el corazón para posteriormente poder resolver problemas inversos que permitan identificar estos mecanismos y su ubicación a partir de información electrocardiográfica o información tomográfica y proponer medidas para controlar o revertir las manifestaciones de dichas anomalías. Y aquí las aplicaciones que estamos desarrollando son estudios de la influencia en la circulación sanguínea de los mecanismos generadores de anomalías cardiovasculares, como por ejemplo problemas con la densidad de la sangre, problemas que están relacionados con esclerosis, problemas relacionados con la postura, etcétera. Hay una serie de problemas ahí. También tenemos estudiantes de doctorado trabajando en estas cosas. Estudios cualitativos y numéricos de modelos físico-matemáticos que reflejen mecanismos generadores de arritmias cardíacas producidas por heterogeneidad fisiológica o por problemas anatómicos. Una de las cosas que más hemos estado estudiando es problemas producidos por heterogeneidad fisiológica, que son problemas que tienen un origen genético, porque la causa principal de muerte en México, de muerte súbita en México y en muchos países del mundo, es un problema congénito que se llama síndrome de Brugada. Es una actividad que es precursora de fibrilación y es la causa principal de muerte súbita en México en personas jóvenes, además también. La otra es implementar equipos autónomos de diagnóstico de patologías cardíacas basados en el análisis digital de electrocardiogramas con el objetivo de poder emitir un primer reporte automatizado del electro y orientar sobre posibles patologías a través de un sistema experto y también programación de interfaces. Esto es una cosa que estamos haciendo ahora últimamente para la simulación computacional tanto de la actividad eléctrica del corazón como del electrocardiograma. Estamos simulando electrocardiogramas. Empezando a simular electrocardiogramas, y eso es muy importante para ver cómo se manifiesta en un electro una anomalía que se simula en el corazón. ¿Bien? Seguimos. Se pretende integrar algunos de estos resultados en plataformas y equipos de uso amigable que conjuguen al diagnóstico y la investigación médica con aplicaciones terapéuticas. Eso fue lo que fue invitado el doctor René Yáñez precisamente para trabajar en esto, porque aquí se necesita la colaboración de ingenieros electrónicos, de computólogos, y eso es un trabajo que hemos estado desarrollando. Últimamente se ha visto un poco frenado la parte esta del desarrollo de los equipos, pero continuaremos trabajando en ello. Y colaboraciones aquí tenemos muy importantes, porque esto que estamos haciendo está dirigido por las necesidades de los especialistas que conocen de este tema, como fundamentalmente especialistas del Instituto Nacional de Cardiología. Tenemos contacto también con el Centro de Investigación en Arritmias Cardíacas de la Universidad de Michigan y con este equipo, estos dos equipos que vienen ahora, el equipo de investigación Carmen, que significa modelización y cálculo para la electrofisiología cardíaca, que es de un instituto de INRA Bordeaux, y este otro instituto, el Instituto Hospitalario Universitario de Investigación LIRIC. LIRIC son las siglas del Instituto de Ritmología y Modelización Cardíaca de Bordeaux. ¿Y qué es lo importante de esto? Por eso digo que esto es un contacto muy, muy importante, porque esta gente hay una combinación muy estrecha entre el trabajo del primer instituto, que es un instituto de modelación matemática y métodos numéricos, con el segundo, que es un instituto formado por ingenieros, cardiólogos, computólogos, que desarrollan los equipos que hacen falta y han desarrollado equipos muy poderosos para visualización de la actividad eléctrica del corazón, para visualizar. Y en esencia lo que están resolviendo son problemas inversos y el interés de ellos de colaborar con nosotros es por eso, porque nosotros trabajamos mucho en la temática de problemas inversos. También colaboramos en esto con el grupo de mecánica de la Facultad de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Habana, con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, con una empresa que está asociada a uno de los investigadores de ese centro,
con el Departamento de Telecomunicaciones de la Universidad de Pinar del Río, con quien hemos hecho precisamente una parte importante de este trabajo de análisis de señales electrocardiográficas y análisis de anomalías en esas señales, y con el Laboratorio de Electrónica del Dorado en Sinaloa, con quien se pretende continuar el desarrollo precisamente de estos equipos que aterrizarían, digamos, la investigación que estamos realizando. Seguimos. El último es de los temas de investigación, es PIFMA, y PIFMA significa Programa Integral para la Formación de Maestros, y esto lo pongo como un problema científico, además también, como una parte de investigación, porque así ha sido. A lo largo de los últimos 20 años, este tema fue un tema que comenzamos hace 20 años con un profesor cubano que desgraciadamente falleció acá, el doctor José Luis Fernández Muñiz, hace casi 20 años, y por eso una parte importante de nuestra actividad está dirigida al diseño de programas de capacitación para apoyar a los docentes de matemáticas de enseñanza básica, media superior y superior, incluyendo enseñanza tecnológica y pedagógica. El programa integral ha sido diseñado con ese objetivo y es un nuevo concepto, una propuesta innovadora con una estrategia concreta para desarrollar, y esto es muy importante, el pensamiento lógico-matemático en los maestros. Porque si no se desarrolla el pensamiento lógico-matemático en los maestros, no lo van a poder transmitir a sus estudiantes. Y esto junto con los aspectos didácticos requeridos para transmitir los conocimientos a los estudiantes. A la vez que se desarrollan en ellos las competencias, en los estudiantes, las competencias lógico-matemáticas que les permitan el aprovechamiento, permanencia y calidad de egreso requerida en sus respectivos niveles de estudio. Y como les decía anteriormente, hay una serie de materiales que ya hemos terminado en esto. El primero y el segundo son materiales que ya están completamente terminados. En base a estos 3 materiales se está escribiendo actualmente un libro sobre unos temas que ahí se plantean posteriormente. La propuesta de programas de capacitación para profesores de matemáticas de ingeniería ya fue impartido a profesores del Sistema Tecnológico Nacional y en cursos internacionales organizados por el MCTP, el Mesoamerican Center for Theoretical Physics. Seguimos. También se ha realizado el documento sobre marcos de referencia para el pensamiento lógico-matemático para el ingreso a la educación superior en colaboración con la DGIE, en el marco del proyecto de comunidades digitales para el aprendizaje de la educación en la educación superior, que es el proyecto CODAES de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP Federal. Y actualmente trabajamos en la escritura de este libro, que creo que va a ser muy importante, sobre los aspectos conceptuales, contenidos principales en que se debe hacer énfasis, aplicaciones, la didáctica de la enseñanza de la matemática a nivel básico y medio superior, con recomendaciones para los docentes para su capacitación continua. Bien. A mediano plazo se pretende desarrollar una plataforma digital interactiva e inteligente, y aquí va a haber que dirigir trabajos de tesis en este tipo de cosas. La inteligencia de la plataforma se refiere a que la plataforma reconozca el grado de asimilación, el grado de comprensión, el grado de desarrollo de pensamiento lógico del estudiante que está interactuando con ella. Bien, que pueda ser utilizada por alumnos y docentes de los niveles básico y media superior con fines de capacitación personal y que ayuda al docente para preparar clases, para impartir clases, etc. Y aquí las colaboraciones fundamentales están con la DGIE, con la MITE, que es la Asociación Mexicana para la Innovación en Tecnología Educativa, y con la Facultad de Ciencias de la UNAM. Seguimos. Y esta es ya la última parte que quería discutir con ustedes, que es un poco plantear los problemas que hemos visto, la situación actual. Esto es un poco la parte de reflexiones y una serie de recomendaciones en base a la experiencia que hemos tenido en esto. Con respecto a la situación actual, me refiero a la situación actual en cuanto a la docencia y la investigación. Y no quiero hacer generalizaciones, por eso me referí fundamentalmente a lo que prevalece en la carrera de matemáticas y en el posgrado en matemáticas, aunque creo que esto podría ser extensivo a otras áreas también. Bien. La formación que prevalece en la carrera de matemática, aunque pretende ser formativa, en general está dirigida a una
especialización unidisciplinar, concentrada en algún tema en particular, sobre todo al final de la carrera, y se prepara al estudiante para realizar actividades académicas, fundamentalmente. O sea, el objetivo es que el estudiante esté preparado para, aunque no se dice explícitamente, pero el estudiante se prepara para trabajar en un tema muy específico, con mucha profundidad, y si él puede continuar trabajando en eso, pues ya la hizo. Y si al final de continuar trabajando en eso, después de terminar un tema de doctorado, puede continuar trabajando en la academia, pues perfecto. El problema es si no puede hacer eso, y la mayoría no van a poder. ¿Está claro? Entonces, muy pocos egresados van a prestar servicio en los sectores productivo, industrial, de servicio, gubernamental y social, lo cual es lógico, pues no es común que se le prepare para ello. Por otra parte, la sobreespecialización que algunos estudiantes reciben sobre el periodo de formación de pregrado y que se refuerza en el posgrado, dificulta el que los egresados se vinculen a grupos de investigación multidisciplinarios y por ello, muchos de ellos ven limitados sus campos de trabajo, porque el campo de trabajo que le queda es la docencia, fundamentalmente. Cuando nos enfrentamos a procesos de reestructuración de planes y programas de estudio, como el que recientemente estamos inmersos en él, la premura a que se nos somete nos hace estar más preocupados por entregar los documentos a tiempo y generalmente solo nos queda tiempo para reflejar lo que podemos hacer, pero no lo que podemos hacer con los recursos humanos con que contamos, pero casi no nos queda tiempo para hacer un análisis profundo de lo que se necesita hacer para lograr el perfil requerido de los egresados. Entonces, yo creo que eso es un problema. Obviamente todos estamos pensando en lo que se necesita hacer, pero los tiempos no nos dan y a veces decimos, pues ahora vamos a hacer lo que podamos porque tenemos que dar respuesta a esto y después ya veremos. Ese después ya veremos es el que me quiero referir posteriormente, la siguiente, que son las propuestas. Y las propuestas con respecto a estas cosas que están pasando son estas. Primero, se debe crear comisiones de trabajo permanente en la facultad donde se pueda efectuar un análisis comparativo con lo que se hace en otras instituciones análogas y se defina claramente lo que se quiere lograr con los estudiantes de pregrado y posgrado, tomando, eso está escrito. O sea, cuando uno ve, dice objetivo terminal y todo ese tipo de cosas están escritos de manera muy formal, pero la pregunta es, ¿cómo aterrizamos eso y cómo verdaderamente lo hacemos? ¿Cómo verdaderamente lo hacemos? ¿Cómo vamos controlando que eso se haga? Y hacer esto tomando en consideración la necesaria prioridad de la formación multidisciplinaria y que como resultado se concluya si es necesario reorientar la formación en matemáticas. Aquí digo matemáticas, me estoy refiriendo solo a matemáticas, quizás habría que hacer este análisis en otras áreas también, hacia un nuevo proyecto académico y cuál debe ser la estrategia de cómo lograrlo, incluyendo la planeación de las nuevas contrataciones, pensando en eso que queremos lograr. Entonces, yo digo que esto es una parte muy importante. Muchas universidades importantes en el mundo están yendo hacia la formación multidisciplinaria. Y formación multidisciplinaria significa que un estudiante que ingrese en matemática no tiene que cursar solo carreras, las asignaturas de matemática, sino a lo mejor le convendría oír algo de física, algo de computación, algo de biología, algo de ética, quién sabe, de muchas cosas, ¿bien? Para complementar su formación. Lo segundo es que se requiere organizar una especie de sistema de capacitación, y esto pensé mucho en esta palabra, quizás no sea la más adecuada, perdón, no quiero ofender a nadie con esto, estoy diciendo cosas muy concretas que siento que son necesarias, dirigido fundamentalmente a dar continuidad a ese proyecto de la facultad, orientando a los nuevos profesores, a los profesores que ingresan nuevos, que ingresan con nuevas ideas, y eso es muy útil, pero que esas ideas también de alguna manera se acomoden en el marco del proyecto general que la facultad tiene. Y que no sean nuevas ideas que hace que se vayan creando nuevos focos, que después hay que ver cómo acomodarlos, porque ya están dentro de la facultad o dentro de la universidad. ¿Está bien? Entonces yo creo que este proceso tiene que ser mucho más dirigido y que la gente no tiene que sentirse ofendida porque que el proceso de alguna manera se dirija con el objetivo, si los países no se dirigieran de esa forma,
y se dejara que cada cual dijera lo que quisiera, pues entonces sería un caos total. Entonces, no creo que esa sea la situación que tenemos, pero sencillamente estoy diciendo que es algo al que hay que prestarle atención. Yo estoy pensando sobre todo porque la planta con mayor experiencia en facultades como la nuestra es una planta que ya va de salida. Ya están viejitos todos, menos yo. ¿Está bien? Entonces, y ya la planta va de salida. Y viene la gente nueva. Esa gente nueva tiene que darle continuidad al proyecto. No empezar a generar, vamos a hacer otra cosa completamente diferente. Se vale tener ideas, pero cuando las ideas son ortogonales a las que ya habían, no es muy recomendable, por decirlo de alguna forma. Bien, se deben desarrollar más posgrados de carácter multidisciplinario en la UAP y en particular en la facultad, donde se debe comenzar por unificar el posgrado de matemáticas alrededor de 3 grandes líneas de trabajo. Debe haber un posgrado de matemáticas que tenga 3 líneas. La primera, bueno, el orden aquí, el modelación matemática, me salió ponerlo primero porque es lo que yo me dedico, pero no quiere decir que sea la primera, las 3 son iguales. Modelación matemática, que estimularía el trabajo multidisciplinario y el que podrían ingresar no solo matemáticos, sino también físicos, computólogos, electrónicos, biólogos, ingenieros. Y por eso, aunque el posgrado de matemática le esté dando cobijo a todas las 3 líneas, cada una de ellas podría tener sus mecanismos propios de ingreso y de egreso, independientemente de eso, pero con una cierta restricción. Ahora lo voy a decir. Segundo, el segundo sería ciencias matemáticas, propiamente dicha. Y el tercero, matemática educativa. Pero que el posgrado tenga una planta común de investigadores que pudieran dirigir tesis en cualquiera de las 3 líneas, siempre y cuando demuestren la capacidad para hacerlo. Si yo no puedo hacer nada en matemática, en ciencias matemáticas, pues no me voy a meter porque va a ser una catástrofe. Bien. Siempre y cuando demuestren la capacidad para hacerlo de manera individual o en esquemas de codirección. Y esto de la codirección también es algo que hay que precisar muy bien qué significa el esquema de codirección de tesis. Y con un programa de cursos generales, programa de cursos básicos, que asegure al menos una formación matemática básica común para todos sus egresados. Puede ser que en la carrera de ciencias matemáticas haya otras cosas además. Y en la de matemática, modelación matemática, otras carreras, no digo, en el perfil de modelación matemática haya otras, pero en general todos tienen que salir con una base común porque estamos dentro de un posgrado de matemáticas y dentro de una facultad de física y matemáticas y actuaría además también, pero bueno. Bien, entonces, ya existen posgrados en la UAP como los de ciencias ambientales, ciencias de materiales y el de tecnología en materiales avanzados. Esos 3 posgrados y algunos otros que también pueden ya tener un perfil multidisciplinario que son muy propicios precisamente para este tipo de trabajo. Y con quienes es necesario establecer vínculos que promuevan la movilidad interna dentro de la universidad. Estamos hablando de movilidad internacional y que nuestros estudiantes vayan a Hong Kong y a Alaska y todo eso, pero, y está muy bien, sobre todo para el que vaya. Pero, y eso es importante y es una tarea priorizada de la universidad. Pero podemos hacer cosas sin tan siquiera salir de los marcos de la universidad. O sea, pero entonces los posgrados, y eso es otra de las cosas, que lástima que se fue el doctor Eguíbar, creo que dejó unos papeles ahí, no sé si le importarán. A lo mejor es lo que tenía que discutir en la reunión de ahora. Entonces, ahora lo llamamos y le decimos. Entonces, y creo que, por ejemplo, un estudiante de modelación matemática es importante que vaya a cursar un curso en biología, en ingeniería, en computación, claro, en química, porque hemos tenido estudiantes nuestros que han estado trabajando con gente de química, del área de química, ¿cómo se llama? Como farmacobiólogos, gente que ha estado trabajando con gente de ingeniería, con gente del CUPREDER. Entonces, pues es importante que pasen cursos, que oigan los temas de origen
No solo porque uno se los diga y le diga, léete tal cosita, sino que oiga de la gente que verdaderamente es especialista en eso. Igual que hay que promover, porque gente de esas otras áreas vengan a cursar cursos en posgrados como el nuestro, sobre todo en las áreas estas de modelación, porque son cursos que son muy comunes para todos y muy necesarios para todos. ¿Bien? Y que entonces haya esquemas de codirección de tesis, no solo entre nosotros, sino gente con gente de otras áreas. Que haya un esquema también de intercambio de créditos, ¿por qué no?, entre posgrados. Un estudiante va a pasar un curso en biología, pues los créditos que le den ahí le sirven para el posgrado nuestro. Ese tipo de cosas. Y eso es lo que tiene que ver con el desarrollo de la multidisciplina. ¿Bien? También es importante promover la relación directa con el CUBIT. O sea, yo veo el CUBIT, es una lástima, yo invité a varias personas al CUBIT, sabía que no iban a venir, pero los invité de todas maneras. Y creo que es muy importante, porque yo veo el CUBIT como debería estar más integrado a la actividad académica de las unidades académicas, porque ahí tienen la fuente de la gente que puede resolver los problemas. Y yo creo que una actividad muy importante que debería realizar el CUBIT es una actividad de gestión y de ver, hay gente que puede resolver problemas. Vamos a ver quién necesita del tipo de problemas que esta gente puede resolver y entonces establecer los contactos, etcétera. Y además de esa manera nos permitirían conectarnos con proyectos de aplicación a los que podrían integrarse los estudiantes en proyectos multidisciplinarios. Una tercera cosa es promover un análisis a nivel de la universidad, y esto es muy importante, sobre los criterios de evaluación de la calidad de la investigación. Que se dé más peso a la obtención, no quiere decir que se le dé más peso que a otra cosa, sino que se le dé más peso absoluto, no relativo. Porque hasta ahora no es mucho el peso que tiene, así lo veo yo, a lo mejor estoy equivocado. Que se le dé más peso a la obtención de resultados que den respuesta a problemas importantes para la región y el país. O sea, no es lo mismo que nosotros en el marco de este proyecto de epidemiología del que les hablé, publiquemos, Moisés publique 150 artículos, Toño publique 230, y así cada uno va publicando y al final tenemos una productividad gigantesca, pero no tenemos el resultado final que le podamos otorgar a la Secretaría de Salud y que no lo hemos estado durante 2 o 3 años cocinando junto con ellos para que realmente les sea útil. Cuando se tenga ese resultado, y ese es otro nivel de evaluación de la actividad científica, otro nivel que debe ser reconocido también, independientemente que dentro de eso tú hayas tenido 100 artículos publicados. Otra cosa más, el CENMAC va a promover el desarrollo de un seminario abierto que va a comenzar el próximo año a toda la UAP, donde se invita a especialistas que planteen problemas científicos y tecnológicos de importancia práctica que puedan requerir de herramientas de modelación matemática para su solución. En el marco de ese seminario se prevé impartir un ciclo de conferencias dirigidos a los estudiantes no solo de la facultad, empezaremos con la facultad, pero la propuesta que yo quisiera hacerle a la BIEP es que esto se pudiera extender de alguna manera a la universidad y que se reconociera como un seminario donde se puede, un ciclo de conferencias que se dirigiera a estudiantes de diferentes áreas y que promueva la colaboración multidisciplinaria entre los estudiantes de diferentes áreas y con especialistas también de áreas diferentes al área de procedencia de cada uno. Bien, estas son un conjunto de propuestas específicas que creo que es muy importante. Por ejemplo, esto último de los criterios de evaluación de la calidad de la investigación, por eso el día de hoy era muy probable que hubieran venido la maestra Margarita Calleja y la doctora Julia Tagüeña, no pudieron venir hoy, va a venir más adelante, ya me dijeron. Es muy importante porque yo creo que de alguna manera los criterios de evaluación que se tienen a nivel nacional para la investigación promueven el que lo más importante sea que yo tenga 100 artículos y 20 estudiantes graduados. Aunque con esos 100 artículos y esos 20 estudiantes graduados no haya dado una respuesta concreta a nada. ¿Está claro? Por eso es muy importante, yo distingo mucho entre lo que es el conocimiento científico y el pensamiento científico.
tenemos mucha gente con mucho conocimiento científico. Yo creo que debemos readaptar nuestro pensamiento científico hacia nuevas vías de hacia dónde se debe dirigir la investigación y cómo debemos colaborar, etcétera. Ese es el llamado fundamental. Entonces, yo creo que ya, mira, a ver. Sí, adelante. Ya, mire, este es un lemita que se me ocurrió. Yo propongo que esto sea como nuestro lema del centro. Yo recuerdo en la primera conferencia que di sobre esto hace como 3 años y pico, cuando se planteó la creación del CENMAC, planteamos algo que decía más o menos el avance en la educación y científico en un país puede ser algo muy caro, pero es mucho más caro el que no se invierte en eso. ¿Bien? Entonces era algo más o menos así, me estoy autoparafraseando. No recuerdo ahora, aunque tengo la ponencia ahí, se la puedo mostrar. Pero y ahora este es desarrollar investigación multidisciplinaria centrada en la modelación matemática y computacional y formar egresados con un sólido conocimiento científico, soportado por un pensamiento científico que les permita dirigir ese conocimiento hacia la solución de problemas reales e integrarse a equipos de trabajo multidisciplinarios. Esa es verdaderamente la esencia del centro. Y con eso termino. Muchísimas gracias. ¿Puedes pasar el resto de las láminas, por favor? Mira, aquí están las redes sociales del centro. Está la página web. Tenemos en YouTube. En YouTube próximamente se va a hacer todo un repositorio de cursos que hemos impartido en el posgrado, de conferencias que se han impartido, de seminarios importantes. Todo eso se va a subir. Tenemos que contar con la autorización acá de la maestra para subirlo, acá del gran jefe para subirlo, que no haya, estamos tratando de quitarles todas las jaladas que se dicen a veces para que no haya problema, o sea, va a estar decente y son cursos interesantes. Por ejemplo, esto se está filmando precisamente para subirlo también. Bien. Y eso es en la página de YouTube, tenemos el Facebook, Twitter y la página del CENMAC, que es cenmac.boa.mx. Bien, sigue pasando, por favor. Miren, aquí están, estos son parte, bueno, aquí hay 6 de los investigadores de planta actuales del centro. ¿Seguimos? Otros 6. Entre ellos están las 3 cátedras, el doctor Moisés Soto, la doctora Beatriz Bonilla y el doctor Andrés Sanso. Ahora tenemos una cátedra más, que es el doctor Carlos Hernández, o sea, ya seríamos 13. Estos son los postdocs que tenemos actualmente en el centro. Hemos tenido también profesores invitados. Y estos 4 son el Consejo Asesor Internacional del centro. Desde que el centro se creó, solicitamos a varias personalidades de nivel internacional, pero muy alto, el que leyeran la propuesta del centro y que si estaban de acuerdo en participar como asesores a nivel internacional del centro. Cada una de estas personas mandó una carta poniendo muy alto la actividad que estábamos planteando y hablando de la importancia que eso tendría. Y cada una de estas personas es una persona de muy, muy alto nivel, con los que tenemos relaciones muy cercanas. El doctor Ismael Herrera Revilla de la UNAM es uno de los fundadores del CONACYT. Es toda una personalidad, está reconocido entre los 9 científicos más importantes de los últimos tiempos en México. El doctor Carlos Castillo Chávez, que ha estado varias veces aquí, es una persona que ha recibido varios premios de la Casa Blanca, es un biólogo matemático. El doctor es ingeniero y matemático. Ha sido director de varios institutos de la UNAM, de la Academia de Ciencias, de otra serie de cosas. El doctor Roland Glowinski es toda una personalidad a nivel mundial en matemáticas, en métodos numéricos, ha dirigido tesis a varios mexicanos de doctorado, postdoctorado, etcétera, y es una persona muy cercana a nosotros. Y el doctor José Jalife es un cardiólogo. No sé si alguno aquí lo ha oído hablar de él. Está reconocido como uno de los 5 mejores cardiólogos del mundo en este momento. Fue presidente de la Sociedad Internacional de Cardiología. Ha estado muchas veces en México porque es de origen mexicano, aunque lleva 48 años viviendo en Estados Unidos.
es director del Centro de Arritmias Cardíacas de la Universidad de Michigan y es una persona que yo la conocí hace muchos años en el Instituto Nacional de Cardiología cuando expuse hace 8 años el proyecto que quería someter cuando empezaba a trabajar en las cosas de corazón. Y él estuvo ahí presente en eso y me dijo, oye, yo quisiera participar en tu proyecto. Puede ser. Bueno, entonces, él participó en ese proyecto. Obviamente, directamente no participó, pero participaron gente vinculada con él, muy directamente vinculada con él, participaron en las actividades del proyecto. Y entonces, sí me parece que es muy importante que un centro de este tipo tenga asesores de esa naturaleza. No solo matemáticos brillantes, sino gente, todos ellos tienen esta misma visión. Y por eso están propuestos como asesores. Entonces, yo creo que ya, no sé si no hay ninguna laminita más. ¿Sí? Ah, aquí tienen una. Faltan aquí muchos compañeros, no sé por qué, pero era la única imagen multitudinaria que tenía de aquí del grupo cuando vino el doctor, eso fue cuando vino el doctor Anius, que hicimos un workshop donde estuvieron el doctor Anius Mubayi, que es de un centro en la Universidad de Arizona con el que tenemos contacto en el área de epidemiología, y del otro lado está el doctor, ¿cómo se llama, Toño? ¿Se me olvidó? Sergio Ibáñez, que es un muy buen, ¿qué es el entomólogo? Entomólogo del Instituto de Ecología de Jalapa, del CEP-CONACYT. Bien, entonces, bueno, pues esto es lo que les quería transmitir y les agradezco mucho a todos.